Entonces, para este ejemplo, eh, la carga es soportada con los cuatro alambres de acero 304 que están conectados a los elementos rígidos AB y DC. Estos son los dos elementos rígidos. La idea es determinar el ángulo de inclinación de cada uno de los elementos después que se les aplica una carga de 2,5 kN. Los elementos eran originalmente horizontales cuando no se les aplicó la carga, y cada alambre tiene una sección transversal de 16 milímetros cuadrados. Pues nosotros tendremos que determinar cuánto se alarga cada uno de esos cables. Por lo tanto, el alargamiento del cable AD va a ser igual a la fuerza AD por la longitud AD sobre el área de la sección de AD por el módulo de elasticidad que tiene AD. El alargamiento del cable BG va a ser igual a la fuerza que se genera en el cable BG por la longitud que tiene BG dividido sobre el área de BG multiplicado por la longitud de BG. El alargamiento del cable DE va a ser igual a la fuerza que se genera en DE por la longitud de DE dividido entre el área de DE por el módulo de elasticidad de DE. Corrijo acá, esto es AD y esto es módulo de elasticidad de BG, y el alargamiento del cable CF va a ser igual a la fuerza en el elemento CF por la longitud del elemento CF sobre el área de la sección transversal que tiene el elemento CF por el módulo de elasticidad de CF. ¿Qué es conocido acá? Acá son conocidas las áreas de las secciones transversales de los elementos. Entonces, las áreas de todos los cables. Entonces, el área de AB el área de BG el área de DE y el área de CF. El enunciado del problema nos está dando ese valor y dice que es de 16 milímetros cuadrados. Y los módulos de los módulos de elasticidad
En todos los cables también son iguales. El enunciado del problema nos dice que es acero y ya sabemos que el módulo de elasticidad del acero es de 200.000 megapascales o 200.000 newton sobre milímetros cuadrados. Entonces, el módulo de elasticidad de cada uno de los cables, del cable AB, del cable BG, del cable DE y del cable CF es de 200.000 megapascales o 200.000 newton sobre milímetros cuadrados. Entonces, recordando que el megapascal es igual a newton sobre milímetro cuadrado. Eso significa que para cada uno de los cables nosotros conocemos su longitud, su área, su módulo de elasticidad, longitud, área, módulo de elasticidad en cada uno de los cables, y lo que nos hace falta es determinar cuáles son las fuerzas internas en cada uno de esos cables. O sea, nos hace falta determinar la fuerza interna que se genera en el cable AD, la fuerza interna que se genera en el cable BG, la fuerza interna que se genera en el cable DE y la fuerza interna que se genera en el cable CF. Para poder determinarlas, nosotros tendremos que hacer el diagrama de cuerpo libre de cada una de esas barras rígidas. Entonces, construyamos el diagrama de cuerpo libre de cada una de esas barras y comencemos construyendo el diagrama de cuerpo libre de la barra AB. Entonces, ese diagrama de cuerpo libre de esas barras va a tener las fuerzas internas que se genera en cada uno de los cables y la fuerza actuante de 2.5 kilonewton. Sí, te escucho. Ok. Entonces construyamos ese diagrama de cuerpo libre. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre de la barra será el siguiente. Entonces acá nosotros tendremos el diagrama de cuerpo libre de la barra rígida AB. En esa barra rígida AB, las fuerzas internas que se generan son esta fuerza de acá, que la coloco en tensión, lógicamente, porque son cables, entonces tienen que trabajar a tensión, y la fuerza interna que se genera acá. Por acá nosotros tendremos la fuerza B, BG y AH. Fuerza BG y la fuerza AH. O sea, el cable es AH, no AD. Ya corregimos. Fuerza AH. Entonces corrijamos acá. Esto es AH.
BG, DE y CF. Ok, listo. Entonces tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, pues aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático. La primera ecuación de equilibrio estático, pues hacemos sumatoria de momentos en donde tengamos alguna de las incógnitas para eliminar el brazo. Podemos hacer sumatoria de momentos en el punto A o sumatoria de momentos en el punto B y luego hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Entonces hagamos sumatoria de momentos en alguno de los puntos que tiene incógnita, sumatoria de momentos para el punto A. Tendremos entonces que sumatoria de momentos para el punto A igual a 0, y si lo hace girar en sentido antihorario va a ser positivo. Tenemos que 2.5 kN tiene brazo de 0.9 y hace girar esto en sentido horario. Entonces tendremos menos 2.5 kN por el brazo, que es 0.9 metros. Y la otra fuerza que nos genera momento es la fuerza BG, que tiene un brazo de 0.9 más 0.3, es decir 1.2, y hace girar al punto A en sentido antihorario. Entonces esa va a ser positiva, más la fuerza BG por el brazo, que es 1.2 metros, y para que esté en equilibrio esto debe ser igual a 0. Entonces con eso nosotros obtenemos la fuerza del elemento BG, que nos da ¿cuánto? A mí me da 1.875 kN. Nos da un valor positivo, significa que la dirección de FBG está ok, va hacia arriba, y como la flecha sale del punto, ese elemento trabaja a tensión. Aplicamos la segunda ecuación de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces aquí tenemos hacia arriba la fuerza AH, hacia abajo los 2.5 kN, y hacia arriba FBG, que nos dio 1.875. No hay más fuerza en la dirección Y, entonces esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, ahí nos queda que la fuerza AH es igual a 0.625 kN.
Nos dio positivo, eso significa que la dirección de la fuerza BG va hacia arriba, AH va hacia arriba. Y como sale de el nodo, entonces efectivamente H también está a tensión y es lógico porque estamos analizando cables y los cables solamente trabajan a tensión. ¿Preguntas hasta acá quién tiene? Ok, entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre de la otra barra rígida. Entonces, mi barra rígida es la barra DC. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra DC. O sea, acá tendremos nuestro eh, diagrama de cuerpo libre de la barra rígida DC. Entonces en la barra rígida DC, acá vamos a tener la fuerza de, esa es de DE y CF. Fuerza DE y fuerza CF. Y en el punto H, la fuerza que se genera en el punto H es la fuerza AH. Y la fuerza AH habíamos mencionado que estaba en tensión. Y como está en tensión, debe salir del punto. Entonces dibujamos la flecha saliendo del punto. Y acá tenemos que esa fuerza AH es de 0.625 kilonewton. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Ok, entonces continuamos haciendo sumatoria de momentos. En una de las incógnitas podemos hacer sumatoria de momentos en el punto D o sumatoria de momentos en el punto C para eliminar la incógnita. Al hacer sumatoria de momentos en el punto D igual a 0, si me hace girar mi elemento en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces acá tenemos punto 625 que tiene brazo de 0.3 metros. Como lo hace girar en sentido horario al punto D es negativo. Menos punto 625 kilonewton por el brazo que es de 0.3 metros. Y la otra fuerza que nos genera momentos es la fuerza FCF que tiene brazo de 0.3 y 0.6, 0.9 y que hace girar a mi punto D en sentido antihorario. Entonces esta es más la fuerza CF que tiene brazo de 0.9 metros y esto va a ser igual a 0. Entonces calculamos la fuerza CF que da
.625 por .3 entre .9. Punto 208. Punto 208 kilonewton. Nos da positiva, significa que efectivamente la dirección de CF está ok y como sale del nodo trabaja a tensión. Y por equilibrio de fuerzas en Y determinamos la otra fuerza que nos hace falta determinar. Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, acá nosotros tenemos la fuerza de E hacia arriba, la fuerza CF que nos dio .208 hacia arriba y hacia abajo .625 kilonewton. Entonces, hacia arriba F de E, hacia arriba FCF de .208 kilonewton y hacia abajo los .625 kilonewton. FCF hacia arriba más y hacia abajo .625 kilonewton, y para que esto esté en equilibrio debe ser igual a 0. Entonces de allí nosotros determinamos cuánto es la fuerza interna de E, y esa fuerza interna de E es .208 .417 kilonewton. Entonces la fuerza de E es igual a .417 kilonewton. Nos da positiva, efectivamente de E va hacia arriba y como sale el nodo es a tensión, la lógica que estamos analizando cables. Entonces ya conocemos todas las variables, por ende podemos analizar o calcular el alargamiento de cada uno de los cables. Entonces reemplacemos valores. El alargamiento del cable AH, voy a reemplazar los valores de una vez. Alargamiento de mi cable AH, acá se genera una fuerza de .625 kilonewton o 625 newton. Multiplicados por la longitud del cable AH. Entonces mi cable AH tiene una longitud de .54 metros o 540 milímetros. Tiene un área de 16 milímetros cuadrados y un módulo de elasticidad de 200.000 newton sobre milímetros cuadrados.
área de 16 milímetros cuadrados y módulo de elasticidad de 200.000 newton sobre milímetro cuadrado. Es decir, que acá tendremos que el cable AH se alarga 625 por 540 entre 16 por 200.000. 0.105 milímetros. El alargamiento de mi cable BG va a ser igual a la fuerza interna que se genera en el cable 1,875 kilonewton o 1875 newton el cable que tiene una longitud BG tiene una longitud de 1.5 metros o 1500 milímetros. Tiene un área de 16 milímetros cuadrados y un módulo de elasticidad de 200.000 newton sobre milímetro cuadrado. Acá nos queda que el alargamiento del cable es de 1875 por 1500 entre 16 por 200.000 punto 879 milímetros. El alargamiento del cable DE tiene una fuerza de 0.417 kilonewton o 417 newton. El cable DE tiene una longitud de 0.9 metros o 900 milímetros. Un área de 16 milímetros cuadrados y un módulo de elasticidad de 200.000 newton sobre milímetro cuadrado. Es decir, que el cable DE tiene un alargamiento de 417 por 900. 0.117 milímetros.
Y el cable que nos hace falta es el cable CF. Entonces el cable CF, que tiene una fuerza interna de 0.208 kilonewton o 208 newton. Ese cable CF tiene una longitud de 0.9 metros o 900 milímetros. Un área de sección transversal de 16 milímetros cuadrados y un módulo de elasticidad de 200.000 newton sobre milímetro cuadrado. Entonces acá el cable CF tiene un alargamiento de 208 por 900 entre 16 por 200.000. Tiene un alargamiento de 0.059 milímetros. Y cancelamos nuestras unidades congruentes, los newton con los newton. Y los milímetros cuadrados con los milímetros cuadrados. Preguntas hasta acá. ¿Quién tiene, muchachos? Ok, entonces el problema lo que nos está pidiendo es cuánto se inclina mi barra AB y cuánto se inclina mi barra DC. Entonces esta barra, vamos a hacer un esquema acá. De cómo quedarían inclinadas esas barras. Entonces, mi barra DC ella vino y bajó el alargamiento ED y la FC bajó el alargamiento CF. Entonces, DE y CF. DE y CF. DE bajó 0.117 milímetros. Voy a hacerla acá más grande. Entonces, esta barra bajó SF y CF bajó 0.059 milímetros. Y la barra DE
bajó, .117 milímetros. Es decir que la barra quedó en esta posición que se muestra acá. Nosotros podemos con esto determinar la tangente del ángulo. Determinamos nuestra tangente del ángulo. Vamos a tener un triángulo, que voy a hacerlo acá en verde. Que es este triángulo que se muestra acá. O sea, nos va a quedar este ángulo aquí así. Y acá nosotros podemos determinar cuánto es el ángulo de inclinación de esta barra de acá. Digamos que esto sea un ángulo alfa. Entonces, la tangente del ángulo alfa es mi lado opuesto sobre el adyacente. La altura de este pedazo de acá será todo el desplazamiento de 0.117 menos este pedazo de acá de 0.059 milímetros. Por lo tanto, tendremos que la tangente del ángulo alfa es igual al lado opuesto, que es esta distancia de aquí hasta acá, y esa distancia es todo lo que se desplaza a ese trapecio, es decir, 0.117 milímetros menos este pedazo de acá, 0.059 milímetros, divididos entre la longitud que tiene esa barra, y esa barra tiene una longitud de 0.9 metros o 900 milímetros. Por lo tanto, el ángulo de inclinación de la barra CD es de eso es 0.117 menos 0.059 entre 900 artangente de ese valor 3.69 grados por 10 a la menos 3. 3.69 por 10 a la menos 3 grados. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Porque mi triángulo real, o sea, esto se está desplazando en forma de trapecio. Entonces, esto se está desplazando en forma de trapecio. O sea, se está desplazando así. Este punto
este punto tiene mayor desplazamiento que este punto de acá. Entonces acá lo que tenemos es la forma de un trapecio. Entonces como yo necesito saber cuál es mi ángulo de inclinación en esta zona de acá, ese ángulo de inclinación acá, yo debo sacarlo con un triángulo, porque en el trapecio yo no puedo sacar su ángulo. Entonces, si quiero construir un triángulo, entonces todo el desplazamiento de esto es 0.117 milímetros, la distancia que hay desde acá hasta acá, que fue lo que se desplazó el cable de E. Y de este lado de acá, esta distancia es 0.059 milímetros. Entonces, si yo deseo saber mi barra, que en principio está horizontal, ella en principio estaba así, horizontal, y cuando se alargaron los cables vino y tomó esta posición de acá. Entonces, para poder determinar el ángulo de inclinación de la barra, yo tengo que sacarlo con un triángulo. Entonces, ese triángulo es a toda esta altura de acá, le quito esta altura de acá y tengo la altura del triángulo. O sea, a este 0.17 le estoy descontando todo este pedazo de acá que es 0.059. Entonces tengo esta altura de acá. Y la tangente es mi lado opuesto, que es el que está al frente al ángulo, es decir, la altura del triángulo, que es 0.117 menos 0.059 sobre el lado adyacente, que es el que está pegado al ángulo, que es la longitud que tiene la barra CD de 0.3 más 0.6, 0.9 metros o 900 milímetros. No sé si te quedó claro. ¿Cuánto te da? Ok, permíteme y reviso. 0.117 menos 0.059 entre 900 ar tangente de ese valor me da 369 por 10 a la menos 3. ¿Tienes la calculadora en grados o en radianes? Modo 4 grados. Punto 117 menos 0.059 entre 900 ar tangente 3.69 por 10 a la menos 3 me está dando. Chequea por favor que tengas la calculadora en grados. ¿Cuánto te da a ti? Punto 117 menos 0.059 entre 900 ar tangente
369, no sé si alguno le da un valor distinto a ese que me dio a mí. Ok. Chequea que tengas la calculadora en grados y no en radianes, por favor. Entonces ahora vamos a revisar. Entonces ahora vamos a revisar cuánto, eh, cuánto se inclina la barra, la barra, cuánto se inclina la barra AB. Entonces fíjense lo siguiente. Eh, nuestro cable AH, nuestro cable AH él se alargó 0.105 milímetros. 0.105 milímetros. Pero además de alargarse, mi punto H se desplazó porque fíjense que esto acá baja, ¿no? Esto baja y esto baja por el efecto de la bajada de los cables DE y CF. Por lo tanto, mi cable AH o mi punto H, mi cable AH está bajando, eh, digamos que esto sea el desplazamiento del punto A. Esta distancia de acá, lo que baja, vamos a darle un valor. Digamos que eso es un desplazamiento, bauticémoslo como HA'. Entonces esto es un desplazamiento HA', ¿sí? Y el de H es el alargamiento del cable AH. Entonces esto baja hasta aquí, hasta este punto baja. Significa que AH o el punto A, desplazamiento del punto A, ese punto A baja, el desplazamiento AH' más el desplazamiento del cable AH. Entonces nosotros necesitaremos conocer cuánto es el desplazamiento HA'. Y el desplazamiento HA' está acá. Coloquémoslo por aquí. Eso es, más o menos está por acá. Mi desplazamiento HA', HA', que es este desplazamiento de acá. Entonces por acá tengo mi punto H. Acá tengo mi punto D. Por acá tengo mi punto C. Esto tiene 0.3 metros o 300 milímetros. Y esto por acá tiene 0.6 metros o 600 milímetros. Entonces, si yo calculo la tangente del ángulo, voy a tener esta distancia de acá en azul, ¿sí?
Esa distancia en azul, vamos a darle un nombre cualquiera. Vamos a decirle que eso se llama Y, y aplicamos tangente porque ya conocemos el ángulo. Entonces decimos que la tangente del ángulo alfa es igual al lado opuesto. Mi lado opuesto, ¿cómo se llama? Mi lado opuesto, ¿cómo se llama? La variable que es desconocida. Y. ¿Y cuánto vale mi lado adyacente para esa Y? .6 metros o 600 milímetros. Escribámoslo acá en milímetros. 600 milímetros. Entonces acá tendremos que Y va a ser igual a 600 milímetros multiplicados por la tangente del ángulo alfa, ese ángulo que nos dio 3.69 por 10 a la menos 3. Por tanto, esa distancia Y va a ser igual a 600 por la tangente del ángulo, que es 0.117 menos 0.059 entre 900. Entonces, ese lado Y se desplaza 3.86 por 10 a la menos 2 milímetros, o sea, 0.039, aproximando el valor, milímetros. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas hasta allí, ¿quién tiene? Entonces, ¿cuál es el alargamiento de AH'? El alargamiento de AH' es sumar esta distancia de aquí hasta acá, que es 0.059, y sumar esta distancia de aquí hasta acá, que es 0.039. Tendremos entonces que el alargamiento de H A', sumo los dos valores, este valor de acá, que es la distancia horizontal, es 0.059 milímetros, más esta distancia de acá, que es 0.039 milímetros. Entonces tendremos que eso nos da 0.059 más 0.039, 0.098 milímetros. Entonces, ¿cuánto se desplaza del punto A? Entonces ya sabemos que el punto A se desplaza lo que baja a H' más lo que se desplaza del cable a H. Es decir, que el desplazamiento de mi punto A
va a ser igual a 0.098 milímetros más lo que se desplazó el cable A, el cable AH, y el cable AH se desplazó 0.105 milímetros. Es decir, esto es 0.098 más 0.105, 0.203 milímetros. Mi cable BG se desplazó, se desplazó el BG 0.879. Entonces esto bajó aquí. Esto bajó aquí. 0.879. Y el punto A bajó 0.203. Significa que mi barra quedó en esta posición inclinada. Entonces mi barra, que en principio tenía una posición horizontal, así, al final quedó en una posición inclinada, y de acá nosotros determinamos cuánto es el ángulo de inclinación con el que quedó la barra AB. Entonces tendremos que, igual que en el caso anterior, la tangente del ángulo B es igual al lado opuesto, que será la diferencia de todo el desplazamiento que tuvo el elemento, y le descuento el punto 203 para poder construir este triángulo acá y determinar el ángulo de inclinación. Entonces eso se desplazó en una totalidad de 0.879 milímetros menos 0.203 milímetros, y la longitud horizontal de la barra es de 1.2 milímetros o 1200 milímetros. Por lo tanto, nuestro ángulo beta es igual a 0.879 menos 0.203 entre 1200, artangente de ese valor. Eso se desplazó 3.22 por 10 a la menos 2 grados.
Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene?